En esta clase vamos a repasar un poco lo que es el tema de derivación. Nosotros tenemos el primer tema que sería, bueno, comprender las fórmulas de las cuales son nuestra herramienta básicamente. Luego de eso tener ciertas fórmulas de las derivadas de las funciones trigonométricas básicas y también cómo se deriva la función exponencial, las diferentes funciones exponenciales y las logarítmicas. Este ejemplo que tenemos acá, la fórmula que aplica es la de derivar x a la n. ¿Okay? Es como que dos veces se utiliza la misma regla. Entonces la regla más o menos es cuando yo tengo x elevado a la n, una función que es una potencia de x, pues al derivar, yo simplemente sigo la siguiente regla, que es el exponente original baja multiplicar la potencia de x, y ahora el exponente de x tiene una unidad menos, solo una menos. ¿Okay? Aquí se aplica dos veces, ¿por qué? Porque tengo dos funciones o dos partes, ¿verdad? Que son potencias de x. Aquí es x a la 5. Y esta otra vamos a identificarla como x a la menos 2. Y a veces nuestra carencia es manipular propiedades o asuntos algebraicos básicos. Entonces aquí es la regla de el exponente. ¿Okay? Puedo invertir la base, ¿verdad? Puedo intercambiar, si la base está en el denominador, puedo pasarlo hacia arriba. A cambio de eso le cambio el signo al exponente. Entonces aquí tenemos 1 sobre x a la 2, 2 es positivo. Y entonces nosotros para poder invertir esto, otra forma de escribirlo es que la base sea x y ahora dice elevado a la menos 2. Y ya no está en el denominador, sino que está en la posición principal, en el numerador. Esa es la idea de acá. Entonces lo primero que se explica es que la derivada de esta resta es la resta de las derivadas, que la derivada de x a la 5, pues simplemente le vamos a aplicar la regla, que es bajar que 5 multiplique y se eleva a 1 menos. El folleto tiene un error en ese ejercicio, por eso lo estoy aquí explicando, porque dice x menos 4 y es un error, debe decir, dice 5 menos 4, perdón, es un error y debe decir 5 menos 1, le quito 1 nada más. Entonces, toda esta parte, ya aquí estoy derivando, ya no pongo prima, ya no pongo la rayita, sino que ya escribo lo más simplificado que pueda, que es 5 por x a la 4. Ahora, con la otra derivada, siempre es importante pensar las partes cada una y tratar de ver como lo más simple, porque si lo vemos todo como una sola expresión, pues tal vez nos complicamos sin necesidad. Aquí vemos como la potencia x a la 2 que está dividiendo se convierte en x a la menos 2, y ahora sí derivo. Entonces ya no ponemos aquí prima, sino que bajamos el exponente que es menos 2, el menos de la resta se mantiene, ahora tenemos menos menos, y el exponente de x pierde una unidad, entonces menos 2 le quito 1, sí es menos 3. Entonces nos queda más, más, resultado de hacer menos por menos da más, o menos menos es más. 2x y de exponente un menos 3. Se está aplicando dos veces esta propiedad que hablamos que es la principal, la más básica. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá tenemos una función y igual, por así decirlo, pi por tangente de x menos coseno de x más 2. Es una suma y resta de funciones conocidas, básicas, y que derivarlo no es complicado porque se separa la derivada de cada una de ellas. Entonces podemos decir, ok, vamos a derivar toda la función, pero es básicamente derivar parte por parte. La parte que tiene tangente tiene pi multiplicando, es un número, es una constante que se va a mantener. Derivar coseno y derivar 2. Entonces, la derivada de pi por tangente se mantiene pi, y me pregunto, ¿cuál es la derivada de tangente? Es secante cuadrado. Entonces se mantiene pi por secante cuadrado hasta el final. ¿Okay? Ya eso no cambia. Si vamos a hablar de coseno, ¿okay?
vamos a hablar que coseno, ¿cuál es la derivada de? La derivada de coseno, ¿verdad? Según la lista que tenemos, es, aquí es menos seno, y entonces en algún paso menos menos pasa más, y por eso convertimos más cero. Y la parte que tenemos que dice 2 es una constante y la estoy derivando. No está multiplicando por ninguna otra función, su derivada es 0, y pues al final no se pone que más 0, sino que simplemente se elimina ese sumando. Si 0 está multiplicando es muy importante, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado. Pero siempre mantengamos esa regla de que cada función se deriva por aparte, si es por suma y resta, que se separan las funciones conocidas. Básicamente aquí nosotros estamos usando f más o menos g al estar derivado, o tenemos la necesidad de derivarlo, pues es derivar la primera función, se respeta la suma, y derivar la segunda. Ustedes lo ven, bueno, que es una resta, entonces si tienen una resta de funciones, pues se derivan en ese orden y se mantiene el símbolo de resta. Bien. Vamos con el siguiente ejemplo, del folleto igual. Formas más fáciles de hacer este ejercicio las hay, y lo único que ustedes deben conocer es leyes de potencias. ¿Okay? Como poder hacer un exponente, formar un exponente a partir de una raíz, y saber que se mantiene la base y se suman los exponentes cuando se están multiplicando. De esa manera se vuelve mucho más fácil. Ejemplo, voy a tratar de escribirlo acá. Aquí sería, ¿qué pasa si tenemos, x a la 3 multiplicando solito? A un paréntesis podemos distribuirlo y entonces nos quedaría que la función es 3x. Sumo los exponentes y me da un 5. Se mantiene el menos. Y ahora, este que está aquí, vamos a señalarlo, este que está aquí, es raíz de x, realmente es raíz cuadrada de x. Entonces, aunque no vengan estos índices, estos pequeños números, aquí va un 1 de exponente y aquí va un 2 de índice. Entonces, hay una regla que nos dice que se mantiene la base y que se escribe la siguiente expresión como exponente, 1 sobre 2. Leyes de potencias. ¿Cómo se escribe un radical? En forma de exponente. Corresponde a una fracción. El índice va abajo y el exponente que tenía la base pues se mantiene arriba. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Vamos a pensar, bueno, no tengo una raíz de x, tengo un x a la 1 medio. ¿Okay? Tengo x a la 1 medio. Ahí va a quedar muy feo la letrilla. ¿Qué pasa cuando yo distribuyo x a la 3 por x a la 1 medio? Se mantiene la base, x, y se suman los exponentes. Usted hace la suma de 3 más 1 medio, y entonces le da, vamos a ver, 3 son 6 medios, más 1 medio, más son 7 medios. Ok, aquí estamos reemplazando el criterio de la función por un criterio más cómodo, y entonces ahí cuando vamos a derivar, pues simplemente derivamos cada una de las funciones. La derivada aquí es el 3 se mantiene, aplico la regla de bajar el 5 a multiplicar, de que la x ahora queda con un exponente 1 menos, y luego mantenemos el menos de la resta y aplicamos la regla de la potencia de x, bajamos el exponente a multiplicar, la fracción, y x queda con una potencia que pierde una unidad son 2 medios, me quedan 5 medios. Así era como teníamos que hacerlo. No me despego de la explicación que está ahí, y fin. Me despego de la explicación de ahí por el simple hecho de que ustedes no van a hacer todo este proceso cuando estén en examen, cuando estén en una práctica. O sea, yo eliminaría todo esto. Aquí nada más vamos a recalcar qué regla se aplicó. Si ustedes ven aquí hay una función por otra función, entonces se aplicó la regla del producto. La derivada de la primera, la segunda sin derivar, la primera sin derivar, la derivada de la segunda. Se plantea y entonces luego pasamos a derivar.
¿Qué pasa con la primer derivada, la primera función? Al derivar cada parte, el exponente baja, se forma 3 por 2x, que se forma un 6x. La derivada de la raíz, hay como una regla que es lo que están aplicando acá, entonces nos quedó esta expresión. Yo reglas así no uso. Generalmente yo en mi cabeza siempre, así sea profesora, yo convierto base con exponente y aplico la regla. Yo no incluyo en mí otra propiedad que para los raíces es tal cosa, no. Evito memorizar cosas innecesarias, sino que prefiero aplicar propiedades, aplicar una pequeña conversión de exponentes y ya usar la misma regla simple. Eso hace que refuerce la propiedad que yo me sé. Ok, aquí se mantuvo. Aquí vemos que este x a la 3 se mantuvo porque no había que derivarlo. Se mantuvo el signo más. Y luego acá, esta función que no fue derivada, pues simplemente se mantiene en todos los pasos. Y x a la 3 derivado es 3 por x a la 2 y así se mantuvo. Entonces, esta gran expresión, si reacomodamos, distribuimos, sumamos y restamos términos semejantes, pues obtendríamos estos dos términos nada más. Entonces, aquí lo más que pueden ver es que el 3 por 5 es 15, y es una forma de escribirlo, 15x a la 4, menos 7 medios por x a la 5 medios, es una expresión correcta, que es válida, es mucho más corto, y lo único que hay que saber es una pequeña ley de potencias que está. Con el otro ejemplo. Ok, esta función, igual si ustedes quieren hacen el asunto de distribuir y tener una expresión como un polinomio y la suma de unas cuantas, x a la menos 1, menos 2, por ejemplo, potencias de x enteras pero negativas, y aplican la regla. Ahorita aquí no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de esta forma extendida para que practiquemos qué propiedad se está usando. Nosotros aquí estamos usando la propiedad de el producto. F por G es un producto. Las dos funciones, digamos que para nosotros son conocidas, son derivadas, o son fáciles de calcular cada una por aparte, entonces la regla dice que yo a F la derivo, mantengo multiplicando por G, sumo F, normal, original, multiplicando por G derivada, solo G derivada. Es una propiedad, la derivación, que es muy simétrica, vemos que F y G les pasa lo mismo, se deriva y se mantiene multiplicado por la compañera sin derivar por la otra función. Hay una suma en medio, entonces es bastante fácil memorizarlo, no hay como alguna complejidad como en el cociente, en la división. Y aquí tenemos tres funciones, entonces, como se tiene tres funciones, la estrategia que se piensa es, bueno, no voy a cuestionarme qué pasa con tres funciones y cuál es la derivada de f por g por h. Vamos a hacerlo aquí, vamos a decir que esta es toda una sola función. Los dos primeros paréntesis fungen como una función y se deja solita la tercera. ¿Okay? El tercer factor, 6x a la menos 3. Entonces, se aplica aquí la regla. O sea, colorear un poquito, perdonen si uso demasiado color. Vamos a decir que estas son las dos funciones que están jugando. Entonces, aquí tenemos este comportamiento. Aquí tenemos esa distribución de una función por su compañera, solo que alternamos el signo de derivada. Entonces tenemos la derivada de la primera por la segunda sin derivar, y la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, en este paso, básicamente, vamos a pensar de todo este procedimiento, vamos a pensar lo más corto, lo más fácil, es estudiar esta derivada. Eso se hace en un solo paso. Entonces, menos 3 pasa a multiplicar y queda x a la menos 3, menos 1, menos 4. Eso es lo que quiero que vean que pasa aquí, se escribe aquí, y que se resuelve y queda simplificado acá. Eso es todo. Esa es la parte fácil. La parte que complica un poco es identificar que aquí tengo un producto y quieren que derive un producto de nuevo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos otra vez una separación entre la primera función y la segunda. Entonces, la primera derivada, la segunda sin derivar,
La primera sin derivar, la segunda derivada. ¿Okay? Eso es lo que de manera encajonada estamos trabajando acá. Entonces, por eso hay más trabajo aquí en esta esquina, al lado izquierdo, y la parte derecha simplemente baja en todo este procedimiento. Detalles, bueno, no confundirnos, tener mucho orden. Aquí 4x a la 3 más 2x derivado es 12, x a la 2 más 2. Ya ahí derivamos y toda esta parte es eso, para seguir esos pasos. Acá tenemos 4x a la 3 más 2x, se mantuvo, y la derivada de 5x más 1 es 5. ¿Qué es lo otro que sucede? Bueno, cosas pequeñas como reorganizarlo. Esto es un gran paréntesis, esto es un gran resultado que está multiplicando por 6x a la menos 3. Entonces siempre está entre un paréntesis grande esta suma. Nada más a 5 se multiplicó, se puso adelante porque usualmente 5 los números pequeños, los monomios, se escriben adelante cuando están factorizados, están multiplicando otras expresiones. Y de este lado, pues lo único que hicimos fue ver que la multiplicación de 1, 2, 3 factores se puede reorganizar escribiendo el más sencillo adelante, los otros dos después. Aquí vemos el 18, el 4x a la 3 más 2x, el 5x más 1. Y lo del signo que ustedes pueden ver acá es el juego de más por menos da menos. Tal vez como para aclararles todas las dudas, porque ustedes ven un ejercicio muy desarrollado, entonces no saben qué está pasando. Y es bueno enfocarse primero en cuáles son los pasos fáciles y bueno, después ponerle mucha atención a los pasos que llevan más, que son más elaborados, que llevan más detalle. No quiere decir que sean más difíciles, es que al hacer dos operaciones a la vez y una de ellas extenderse más, a veces uno pierde el hilo de lo que está pasando. Esta es una propiedad del cociente y tiene derivadas de funciones trigonométricas. Solo para practicarlas, por así decirlo. Uno las puede tener apuntadas, y las puede hacer por foto. Lo más cortito, lo muy poquito que se necesita derivadas por este momento, o sea, por esta semana, es aprender a usar las poquitas reglas que hay y empezar a memorizar las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces nosotros tenemos en esa lista la derivada de tangente, que es secante cuadrado, la derivada de seno, que es coseno, y la derivada de coseno, que es menos seno. Por ahí tal vez puedan tener un detallillo de signos cuando necesiten la derivada de coseno, porque es menos seno y aquí hay un menos adelante, pues se formaría un más. Entonces vamos a pensar, ¿qué necesitamos identificar? Primero, ¿cuál es la gran operación que se está haciendo aquí? La operación es dos funciones están dividiéndose. 2 tangente de x menos sen de x es una, y la otra función es x menos coseno de x. Entonces, aplicamos la regla de la derivada del cociente, que es siempre derivo primero la que está escrita arriba. Luego decimos por la de abajo sin derivar. Ese producto va delante de un menos, siempre hay un menos. Y luego sigue la función de arriba sin derivar, así como está. Por la derivada de la de abajo. Entonces, para que lo memoricen, cuando derivan la función que está en el denominador, el menos está delante de eso. ¿Okay? A veces les cuesta un poco. F' por G menos F por G'. ¿Ok? Cuando se está dividiendo, se divide por G, entonces G', cuando derivo la de abajo, pues el menos está delante. Luego de eso, en el denominador se mantiene la misma función que estaba en el denominador, pero al cuadrado esta vez. Cosa que les pasa mucho al escribir ejercicios a ustedes. Una cosa es ver el ejercicio en la pizarra y transcribirlo, otra cosa es ver estos ejercicios ya resueltos en la pantalla y ni siquiera reescribirlos. Otra cosa es que ustedes hagan ejercicios. Normalmente cuando es el cociente en los exámenes, yo encuentro el error de que se les olvida el denominador, lo dejaron botado totalmente. Entonces, si no lo dejan completamente botado, pierden una parte. Entonces aquí mucho detalle, que siempre
de aquí en adelante vas a tener x menos coseno al cuadrado. Entonces, siempre al terminar un ejercicio, verificar que en ningún paso dejaste botada esa parte que no trabajaste más. Entonces, x menos coseno está al cuadrado. Así se va a mantener y no hay ninguna derivada ahí, no hay que hacer nada, así se va a quedar. No lo olvide nada más. No olvide ese denominador. Bueno, nos enfocamos en la parte de arriba y vemos que dice, bueno, es una resta, vamos a derivar la resta. Este paso es innecesario si ustedes ya van a hacer ejercicios. Pueden hacerlo directamente. 2 tangente, derivada. Se mantiene el 2 y ese secante cuadrado. Listo. 5 seno de x. La derivada aquí es, se mantiene el 5 y la derivada de seno es coseno. Así se mantiene hasta el final. Y era una resta de funciones, entonces se mantiene menos en todo el rato. ¿Qué hay afuera de ese paréntesis? Ninguna derivada. Solo se copia y se copia y se copia x menos coseno de x. Ahora, la función tiene un menos que se va a mantener. Y luego viene una función que hay que copiar en todos los pasos. 2 tangente menos 5 seno. Entre paréntesis grande. Y entonces nos enfocamos en derivar la función de abajo. La derivada de abajo es la derivada de x, que es 1. La derivada de coseno. La derivada de coseno, que es menos seno. Y como había un menos adicional, pues ahí se mantiene. Era una resta. Y menos pasa más. Eso es todo lo que se hace en el ejercicio. Nada más tener mucho cuidado de no dejar botado el denominador o expresiones que no usamos más. Luego de eso está este ejercicio, es el último que les copié porque tiene un detalle acerca del concepto de derivada que es valioso. O sea, la función raíz cúbica de x menos 1, supongamos que es algo parecido a esto. Empieza en 1. Digamos que así. ¿Ok? Tal vez más o menos ustedes pueden ver esa parte y tal vez por acá sí. Ustedes, si pueden, la grafican. Esta función le pasa algo muy curioso. ¿Okay? Yo sé que está pésimamente dibujado, pero si yo pienso en la pendiente aquí y aquí, cada vez que me acerque a uno va como para arriba, se inclina más la recta tangente. Pero aquí se va acostando. Si yo me fijo hacia acá, básicamente pueden hacer un trazo en una graficadora. La tangente acá se vuelve vertical, ¿ok? Para que entendamos. Entonces, una función, digamos, una recta vertical no es una función lineal, no es mx más b, donde m sea un número real, es como que si m diera infinito. ¿Cuál es el valor de esa pendiente? Infinito, para decirlo de alguna manera que se entienda fácil. Eso le pasa a esta función en 1, entonces no es derivable en 1. ¿Ok? Más o menos por ahí va la idea. ¿Qué es lo que está pasando? El concepto. Si tenemos la gráfica y demás, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de una situación así a nivel de el criterio de una función? Normalmente en exámenes y demás no tenemos la gráfica de la función, tenemos el criterio. Una forma es aquí como lo hicieron por definición, dice la función no es derivable ya que la derivada en 1 es este límite que habrá que calcular, lo hicieron por definición, y el límite da infinito. Aplicando la definición de derivada, aquí viene explicado de dónde salió ese límite, que está por definición, aquí está sustituyendo los valores, aquí viene que da raíz cúbica de h entre h, da que h a la menos 2 tercios, cuando h tiende a 0, el límite es infinito. Okay. Ustedes y yo lo comprendemos de una manera más sencilla. Si ya nosotros sabemos reglas de derivación, pues derivemos. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la derivada de f? ¿Okay? Yo les sugiero que lo escriban así. Yo sé que tal vez no, bueno, vamos a escribirlo como potencia. Yo les sugiero que lo escriban x menos 1 elevado a 1 tercio. Ya casi vamos a ver regla de la cadena, pero aquí lo voy a explicar con regla de la cadena. Donde yo derivo esto, vamos a ponerle el gran símbolo de derivada. La regla que usaríamos, ¿cuál es? Ok, la regla es el exponente baja,
a multiplicar adelante. La base se mantiene. En este caso yo sé que no es x, es x menos 1, pero la regla igual aplica. El exponente pierde una unidad que nos daría menos 2 tercios. Y por regla de la cadena falta la derivada de esto de adentro que copiamos. Y la derivada de x menos 1 es 1. Vamos a entrar en ese detalle. La derivada de la expresión a la cual le apliqué la regla. La apliqué a x menos 1, entonces su derivada es 1, va multiplicando fuera su derivada. Así tal vez no les queda tan evidente el problema. Aquí vamos a tener un 1 sobre 3, que está en el denominador, 2 tercios negativo, quiere decir que está esa potencia en el denominador, y eso significa que está x menos 1 con una potencia al cuadrado metido en una raíz cúbica. ¿Okay? Recordemos que el denominador es el que me dice el número que va en la raíz, el índice. Ok, lo importante es que vean esta expresión. Esta expresión se indefine para x igual 1. ¿Okay? O sea, esta función, por así decirlo, tiene un dominio donde la restricción es 1. Entonces, esta función no tiene imagen para 1. Entonces, ¿es la función derivada? La derivada de 1 no existe. No está definida porque nos daría un error matemático, nos daría 1 sobre 0, no nos da un número real. ¿Okay? Esta sería la mejor manera para que ustedes expliquen por qué no es derivable una función. Teniendo en cuenta que sería lo primero que yo haría. Si me dicen, bueno, diga por qué no es derivable. Bueno, si la función yo veo que es continua, que no tiene una discontinuidad, entonces es de las que son continuas y no derivables. Entonces me voy a estudiar cómo es la función derivada y veo las restricciones que tiene ella. Entonces, si ustedes se fijan, esta función no tiene ninguna restricción, porque es raíz cúbica, x menos 1, pues es una función continua, pero tiene ese problema a la hora de el comportamiento de ella, ¿verdad? Puede ser que tenga un comportamiento muy en vertical, la pendiente de la recta tangente, se vuelve una recta vertical, la recta tangente, puede haber un problema de no es derivable, aunque sea continua, por el hecho de que la función tiene un tipo de pendiente y de repente hay un cambio abrupto, porque la función está definida por partes y en ese punto exacto la función derivada no coincide el valor que debería de dar evaluando la función de la izquierda y la función de la derecha, no coincide. Entonces no me daría la misma derivada ahí. Hay como dos pendientes diferentes. La pendiente si vengo por la izquierda y la pendiente si vengo por la derecha. Y está el tipo de problema cuando nos dicen, verifique que no es derivable. Bueno, si no es continuo, si tiene un hueco, pues tampoco es derivable. ¿Okay? No voy a decir que es derivable en un lugar donde no está definida la función. Entonces son diferentes maneras de llegar a que la función no es derivable. Puede ser discontinua en el punto, puede tener una recta tangente en vertical, o puede tener en ese punto una discrepancia entre la derivada de la izquierda, evaluada con la función de la izquierda, y la derivada evaluada en el punto, de acuerdo a la regla de la función que está a la derecha, cuando está definida por partes. Ese lo explico sobre todo porque a veces tienen un enunciado y no saben qué significa o con qué materia lo pueden hacer. ¿Okay? Aquí más o menos vamos a hacer tal vez para un par de puntos especiales qué pasa con esta función, si es derivable en todos los puntos y demás. Entonces esta función está definida por partes. Vamos a hacer unas. Aquí tenemos antes de menos 2, para menores iguales que menos 2 está la función. De menos 2 a menos 1 está la función. Entonces aquí a mí me interesa mucho menos 2. Yo sé que tiene aquí como un errorcillo pero es como irrelevante. Aquí dice menor igual que menos 2, aquí tiene que ser menor que 2. ¿Okay? Como por definición para que lo vean bien. Igual la función que pasa en menos 2. Evalúo con la función de aquí arriba, menos 2 más 3 da 1, al cuadrado es 1. Entonces, la función, si yo coloco menos 2 en la primera, daría 1. Y si yo coloco menos 2 en la segunda,
¿verdad? Que debería de coincidir, digamos, el valor. El menos 2 a la 2 da 4, menos 3 da 1, pues también coincide. Entonces quiere decir que la función cuadrática que está del lado izquierdo, al evaluarlo en menos 2 da 1. Al calcular el límite cuando me acerco a menos 2 da 1. La segunda función, x a la 2 menos 3, calculando el límite cuando me acerco a menos 2 da 1 también. Entonces, quiere decir que la función es continua, ¿ok? Por la izquierda y por la derecha se acercan al mismo valor y el mismo valor es el 1, que es la imagen de menos 2. Entonces, por ese lado es continua. La pregunta es, ¿será derivable? Y en este caso no vamos a hacerlo por definición, jamás, jamás, jamás. Demasiado trabajo. Sino que yo voy a decir, bueno, digamos que esta es como la F1, ¿verdad? Como es la derivada de la primera, de la F1. ¿Qué sería derivar esa función? Vamos a ponerle así, sin paréntesis y X, porque no queremos escribirlo tan complicado. Sería 2 que multiplica a X más 3, la derivada de la primera función, por la derivada de lo de adentro, es decir, de la base, porque estamos usando la regla de potencia de X. Entonces, esta base, la derivada es 1. Y como es la fórmula de la derivada, pero de la segunda función, de la que está después de menos 2, la que rige después de menos 2. X a la 2 menos 3, la derivada es 2x. Ven que las funciones se ven diferentes. ¿Qué pasa al evaluar menos 2 en la primera fórmula? Menos 2 más 3, 1, por 1, por 1. Ok, nos da 2. Esa es la inclinación que trae la función, la primera función, la del lado izquierdo. ¿Qué pasa si evalúo menos 2 en esta otra derivada? Me daría 2 por menos 2, y eso es un menos 4. Las derivadas, las inclinaciones son distintas. Tenemos 2 y tenemos menos 4, son diferentes, entonces la función no es derivable, porque básicamente es como si tuviera una inclinación y de repente otra, ¿ok? Entonces, cuando hay uno de estos picos no es derivable, es continua pero no derivable, ¿ok? Entonces vamos a decir que no es derivable. Ustedes ponen ahí, vamos a buscar un texto. F no es derivable en X igual menos 2. ¿Ok? A partir de esto que estamos hablando, la función derivada la calculo de cada una de las funciones y evalúo y no. Esta verificación se hace porque vi que la función es continua. Es continua, pero no derivable. Vamos con la otra. Vamos a decir, bueno, ¿qué pasa con esta y esta función? Rigen para el cambio en menos 1. Para los que están antes de menos 1, para los que están después de menos 1, pues se rige cada función. Entonces, vamos a pensar nosotros, bueno, que esa función 2, si la derivamos, ya sabíamos que era 2x. Ah, bueno, perdón, no hemos calculado si es cierto. Vamos a ver si es continua. Primero, estudiar esta y esta en menos 1. Son funciones que son continuas en todo su dominio. Si son continuas en menos 1, debería dar la imagen de menos 1. Entonces, por acá vamos a poner, bueno, la función para menos 1 se rige a partir de esta fórmula, puesto que aquí dice menor o igual. Sería poner menos 1 al cuadrado, ojo, daría positivo 1, menos 3, menos 2. En cambio, por el otro lado, al valor al que se aproxima la función es constante 0, la imagen que debería de tener menos 1 es 0. Eso es por el otro lado, por la derecha. Digamos que es el límite por la derecha. El límite por la izquierda, pues es simplemente evaluar menos 2 en la primera función, por eso es el mismo menos 2 que hablamos. Entonces está la imagen de menos 1, que sí existe, el valor al que me aproximo por la derecha, que es 0, el valor al que me aproximo por la izquierda, que es la imagen de menos 1, que es menos 2. Y aquí no hay una coincidencia con la parte derecha con la izquierda, ¿verdad? La parte de la derecha es 0. Al valor al que se aproxima la función no es continua, entonces no es
derivable. F no es continua en x igual menos 1. Por lo tanto, no es derivable. Ustedes tienen que explicar en el examen, ¿verdad? Entenderle el argumento. ¿Cuál es el argumento acá? No es continua, no es derivable. ¿Ok? Podemos hacer el mismo análisis, pero ahora de la función, ¿verdad? Haciendo el análisis cuando cambia, cuando estamos cambiando en el punto 0. 0 es la función que rige hasta x menor que 0. X cuadrado es lo que rige para x mayor o igual que 0, hasta el 1. Entonces hacemos lo mismo, aquí el análisis es rápido. La imagen de 0 se rige por la segunda función, x cuadrado. 0 al cuadrado, 0. Límite por la izquierda, el límite de la izquierda. La función es 0, la función 0 sería 0 el límite. Límite por la derecha, cuando me acerco a 0, la función es x cuadrado, al evaluar daría 0. Entonces tengo una coincidencia entre las tres cosas, es continua, ¿verdad? Entonces lo primero que decimos, f es continua en x igual 0. No sabemos si es derivable, vamos a ver. ¿Cuál es la derivada de cada una de las dos funciones? Entonces por ahí vamos a poner el 0 al derivarlo, que es la primera función, es 0. x2 al derivarlo es 2x. Y estamos analizando en este punto tan importante, que es el punto de cambio, que es el 0. Entonces, la derivada evaluada en 0 nos daría 0. Entonces, sí hay una coincidencia entre la derivada de la izquierda y de la derecha. Entonces, significa, al tener la derivada igual a cada lado y ser continua, que la transición de la función 0 a la x cuadrado se da de forma suave. Entonces, esta función f está compuesta por muchas funciones y el cambio es suave, por lo menos en este punto, en 0. Podrías decirlo así, la función 0 constante y luego viene la función x cuadrado subiendo. Pero no hay un pico acá, sino que sube de una manera curva, redondeada. Y así pueden seguir con los otros dos ejemplos, es nada más de ver si da continuo, ver si la derivada es, si ya da continua la derivada, da igual por la izquierda y por la derecha. Entonces, más o menos eso es lo que tienen que trabajar en este tipo de ejercicios. Quería como aclarar por lo menos uno.